Hoy nos acompañan los siguientes invitados. Arturo Fermandoa es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Derecho de la Universidad de Harvard. Actualmente es socio fundador de Fermandoa y Compañía. Fue embajador de Chile en Estados Unidos entre los años 2010 y 2012. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de esta universidad. Ha escrito diversos libros relacionados con su especialidad en el área constitucional. Nos acompaña también Jorge Burgos, abogado de la Universidad de Chile. En la administración del presidente Frei Ruiz-Tagle fue subsecretario de Guerra y durante el mandato del presidente Lagos fue subsecretario del Interior. En el año 2001 fue electo diputado por el distrito número 21 de Providencia y Ñuñoa, siendo reelecto en las elecciones de 2005 y 2009. En 2014 fue designado por la presidenta Bachelet como ministro de Defensa para posteriormente ser nombrado ministro del Interior y Seguridad Pública en mayo de 2015 y junio de 2016. Nos acompaña también Javier Couso, abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de California en Berkeley. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional y del directorio de la Corporación Expansiva, además de profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Moderará este panel el profesor José Luis C. Egaña, abogado de la Universidad Católica, máster y doctor de Derecho por la Universidad de Wisconsin, además de máster en Ciencia Política por esta misma casa de estudios. Es profesor de Derecho Constitucional en las Universidades Católica y Universidad de Chile. Además, es investigador asociado de CLAPES UC. Tal como lo señalamos para el primer panel, cada uno de los expositores presentados contará con 12 minutos para desarrollar su ponencia, luego de lo cual habrá un espacio de conversación dirigido por el moderador. Le recordamos al público que las preguntas serán de la misma manera que en el primer panel, es decir, por escrito y haciéndolas llegar a las personas identificadas de CLAPES UC. Muchas gracias, Karin, por la presentación. Agradezco a todos ustedes acompañarnos en esta segunda parte del seminario y le agradezco especialmente a Felipe haberme invitado a participar en él como conductor de este segundo panel. El tema es complementario, pero puede ser entendido como tanto o más importante que el primer tema. Me refiero a que se conversará sobre la reforma al sistema de modificación de la Constitución y el proyecto de nueva Constitución del gobierno. El primer asunto ya está bastante claro en el proyecto que se presentó en el mes de abril pasado. Cuando digo que está bastante claro, quiero decir que existe por lo menos un mensaje con un proyecto, pero no está claro en numerosos aspectos, por lo menos desde el punto de vista mío. Y no sé si voy a coincidir con los expositores aquí en cuáles son las dudas que me suscita ese proyecto. Y el segundo tema, el proyecto de nueva Constitución, ese sí que no lo tengo claro para nada yo. Entonces, aquí me interesa mucho que se nos pueda ilustrar sobre esta materia, porque no necesito yo explicar o ahondar en la enorme importancia que tiene saber cuál es, al menos en lo esencial, la Constitución material que se quiere plantear para Chile en el futuro. Porque alcanzó a decirlo Felipe Larraín en su espléndido discurso inaugural. Yo diría que es difícil pensar en algo relevante de Chile que no tenga que ser de alguna manera ligado o vinculado con la Constitución. La Constitución es ahora un instrumento, un medio, digamos, que le llega a todos. No creo, Pato, que sea la casa de todos, porque este es un país bastante dividido. Pero sí todos están conscientes de la importancia que tiene la Constitución y la seriedad que, por lo tanto, involucra a un planteamiento prolijo, concienzudo, valiente, pero responsable de un asunto como este. Ya están presentados los panelistas y, por lo tanto, voy a iniciar la exposición de cada uno de ellos
ofreciéndole la palabra a Arturo Fernandoa Föhringer. Perfecto. Muchas gracias, profesor Sea. ¿Tenemos cómo controlar ese PowerPoint? ¿Sí? Con esto. ¿Apuntan? ¿Sí? ¿Usted me permite, profesor Sea, manejarlo desde allá para mayor facilidad? Perfecto. Muy bien. Esto persigue únicamente un efecto material de poder manejar este asunto, los 12 minutos muy estrictos que me dio profesor. Bueno, quiero agradecer mucho a Clape UC, a Felipe Larraín, que siempre se ha preocupado tanto de este tema. Y también a los panelistas, es un agrado estar de nuevo con, ya sin cargos, ministro Burgos, ambos, yo en mi modesta contribución desde el Consejo de Conservadores, usted como un ciudadano, y el profesor Javier Couso, que siempre ha sido tan interesante debatir con él. Voy a hacer dos cosas acá en esta presentación. La primera es un análisis jurídico del proyecto de reforma. Esto para los abogados presentes, alumnos, veo algunas caras unidas al mundo jurídico. Y en la segunda parte, si alcanzo, profesor Sea, voy a darme un pequeño gustito, una interpretación política del momento en que estamos. Yo normalmente me autodomino de no darme gustito, pero esta vez me lo voy a dar porque creo que es el punto respectivo. Comienzo entonces con lo siguiente. Una primera pregunta en relación al proceso y a este proyecto de ley de reforma del capítulo 15 de la Constitución, que es precisamente el que cobija las normas de reforma. No hay una réplica, señorita, ahí sí, esta es la segunda, ¿ya? Una primera pregunta es, ¿existe un conductor natural de este proceso de reforma constitucional que lleva indisolublemente ligada a una nueva constitución? ¿Quién lo conduce? ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 130 nuevo que se propone para la Constitución dice que el Congreso Nacional, con el voto conforme a las 2/3 partes, podrá convocar a una convención constitucional para la elaboración de una nueva Constitución. Entonces, es el Congreso al que se le coloca como liderando un proceso para una nueva Constitución. ¿Ya? Una antes, pero no se me apure. ¿Ya? Pero entonces yo me pregunto lo siguiente. Bueno, obviamente se quiere colocar al Congreso, pero ¿cómo lo lidera el Congreso? ¿Qué hace el Congreso? ¿Cómo convoca el Congreso? ¿Mediante un acuerdo? ¿Mediante un acto administrativo parlamentario? ¿O simplemente mediante la aprobación de este artículo 130? Si es mediante la aprobación de este artículo 130, que es una reforma constitucional, bueno, es como todas las leyes, Congreso y presidente sancionándola. Es decir, es una especie de como ficción. Yo creo que aquí hay un espacio de retórica un tanto excesivo. ¿Ya? Porque ¿qué consiste la convocatoria? Un acto parlamentario, una reforma constitucional, una reforma, una ley orgánica constitucional, dice el artículo 130, que es el que va a darle las atribuciones a la Convención Constitucional. Entonces, un acto, una reforma o una ley orgánica especial aprobada con un quórum de 3/5, dice más adelante. Hay una especie de vacío. ¿Cómo convoca al Congreso? Y si requiere firma el presidente, puede operar autónomamente o no. Vamos acá abajo a otra inquietud que me surge. Todas estas son reflexiones técnicas en una cosa que yo no voy a descalificar porque todo esto es anómalo, pero no quiere decir que sea malo necesariamente. Obviamente ya la presidenta en su mensaje dice, bueno, esto es primera vez que vamos a hacer una nueva constitución en democracia. Por lo tanto, todo es extraño. O sea, una norma en una constitución que diga que se crea una convención constitucional para el solo efecto y se disolverá una vez que se genere, obviamente es nuevo. Ahora, dice el proyecto que si el Congreso aprueba este artículo 130, en que convocaría a una convención constitucional cuya ley orgánica viene después, bueno, el presidente está obligado a mandar un proyecto de ley orgánica constitucional con las atribuciones, organización, funciones y funcionamiento de la convención constitucional dentro de 60 días. O sea, esto es bastante anómalo, también extraño, inédito, no digo que sea malo, pero tenemos a un presidente obligado por una reforma a mandar un proyecto forzosamente al Congreso con determinados contenidos. Esto también es curioso porque el presidente de la República, dentro de su discrecionalidad política, es el que envía los proyectos o no los envía. Aquí estaría obligado. Me pregunto, ¿se puede exigir esto?
Si el presidente no lo hace y pasan 65 días, ¿a quién le reclamo? ¿Tribunal Constitucional? Este proyecto no dice nada respecto a si se puede controlar la constitucionalidad de la reforma. El artículo 93.3 dice que sí, que los proyectos de reforma constitucional son controlables por el Tribunal Constitucional, pero esta es una asamblea constitucional para una nueva constitución. El concepto de nueva constitución, de convención constitucional, que a mi juicio coincide con la asamblea constituyente, bueno, es precisamente no estar atada por normas previas. Luego, podría no controlarse, no dice nada. Tenemos un inciso primero, ¿no es cierto?, podrá convocar una convención constitucional para la elaboración de una nueva constitución. Ahora, ¿qué hace? ¿Cuál es el objetivo indisoluble y rígido de este proceso? Y aquí donde está mi primera, obviamente, discrepancia especial. Yo integré el Consejo de Observadores, sospecho que el entonces ministro Burgos tuvo algo que ver en mi llegada. Yo no soy partidario de una nueva constitución, pero acepté estar en el Consejo de Observadores, precisamente porque creo de que un proceso de discusión constitucional es sano y que el resultado no puede estar predeterminado. El resultado puede ser una nueva constitución o reformas importantes o menores o nada. Pero yo no puedo tener un objetivo, y ahí es mi diagnóstico político final, un objetivo predeterminado y rígido que no abandono nunca, consistente en una nueva constitución. Este proyecto sí lo tiene. Si ustedes se fijan, se habla para una nueva constitución y después se habla de la nueva constitución. Y además establece un monopolio respecto de la nueva constitución. Si se presentan proyectos de reforma completa de la constitución en el Congreso, dice este proyecto que ese proyecto debe trasladarse a la Convención Constitucional. La Convención Constitucional va a reunir todos los poderes constituyentes originarios y derivados durante ese tiempo, mientras exista. El Congreso queda suspendido, como dice la siguiente lámina, de su poder constituyente derivado. Y originario también. Si el Congreso quisiera una nueva carta y cambiar radicalmente todos los principios que rigen la actual, no puede. Por eso que me hacía la pregunta originalmente, ¿quién lidera este proceso? ¿Lo lidera el Congreso? Bueno, pero lo lidera para aprobar el artículo 130 y después sale, digamos, porque una vez creada la Convención Constitucional queda suspendido en todos sus poderes, precisamente por la razón que estaba diciendo. Hay un tema con la Ley Orgánica Constitucional que tiene ciertas dudas. La Ley Orgánica Constitucional, como ustedes saben, tiene un quórum de 4/7. Esa es la regla general. Dice este artículo, esta reforma constitucional, que cuando se trate de sistemas de nombramiento, integración y elección de los miembros que la integren, que no sabemos cómo va a ser, ese debe aprobarse con 3/5. O sea, 4/7 con 3/5. Pero el artículo mismo dice que el Congreso convocará por 2/3. Hay una cierta inconsistencia de quórum. No queda claro realmente. Nosotros los constitucionalistas estamos acostumbrados a debatir sobre estos temas y a discutir sobre todo. Imagínense una reforma constitucional que no quede clarísimo cómo se van a cortar los queques. Es decir, vamos a estar de las mechas discutiendo cuál es realmente el quórum de esa ley orgánica constitucional. Ahora, a mí me parece que sacar al Congreso de la forma que lo hace este proyecto completamente no es consistente con los esfuerzos que se han hecho en los últimos años por darle más legitimidad y más presencia y representatividad al Congreso. Aquí quiero citar simplemente la frase de la Presidenta de la República al momento de presentar el proyecto de cambio del sistema binominal electoral por el sistema proporcional actual. Precisamente lo que se busca es darle a nuestro Congreso Nacional toda la fortaleza y prestancia que se merece. Así el Congreso Nacional recupera su vigor como lugar de encuentro y debate todos los puntos de vista. Bueno, esto es contradictorio con este proyecto de reforma. Este proyecto de reforma dice, no basta el Congreso, pero no solo no basta, no lo necesito. La nueva Constitución se va a tejer y crear completamente en otro órgano. Aquí hay un tema técnico. Me parece también que hay una inconsistencia entre sostener que la nueva Constitución en algunos aspectos que se van a generar en la Convención Constitucional se van a decidir por un quórum inferior a los 2/3.
Este es un tema técnico. Yo no me quiero pronunciar aquí sobre si el quórum de 2/3 o 3/5 es alto, es rígido, es flexible, es semiflexible. Es una discusión que hemos tenido mucho tiempo. Solo quiero decir que hay una cosa que sí no puede fallar en una Constitución, y que a todo esto falló en la redacción original de la Constitución del 80, que es que el capítulo de reforma a la Constitución, con todos sus temas esenciales, tiene que tener el quórum más alto, porque de lo contrario se genera una reforma indirecta con quórums más bajos de los previstos para la Constitución. En el texto original, el capítulo de reforma venía con 3/5. Eso se reparó el año 89 y se subió a 2/3 porque era un error técnico. Se les pasó a los redactores de la Constitución del 80. Eso se reparó, pero ahora lo que ocurre es que si bien el proyecto salvaguarda quórum de aprobación en la Convención de 2/3 y 3/5 de acuerdo a las materias, y esto creo que es un esfuerzo institucional que hay que reconocer a la presidenta y su equipo, porque con este proyecto señalan un marco de institucionalidad importante respecto a la Constitución actual. Pero no obstante eso, resulta que los demás temas se van a resolver por 3/5 en materia de organización de atribuciones y todos los demás por 4/7, que es ley orgánica constitucional. Entonces, a mí me parece que aquí hay una inconsistencia porque es una vía indirecta para controlar el texto de la nueva Constitución, porque si yo exijo 2/3 una determinada materia, pero 2/3 entre quiénes? Entre los que yo resuelvo que van a estar ahí y yo resuelvo a través de 3/5 o 4/7. Entonces, a mí se me ocurren muchas fórmulas de cómo realmente llegar a un control del texto con quórum inferiores. Yo digo que la tradición constitucional chilena no es esta en general, en la Constitución del 25 y del 80. Todos los temas esenciales de reforma constitucional están en el capítulo de reforma constitucional con el quórum más alto. En la actual tenemos el tema de la iniciativa, por supuesto el quórum de aprobación, la ratificación del Congreso Pleno, los vetos presidenciales. Lo que no está dicho ahí, claro, es el Congreso Nacional, pero el Congreso Nacional ya tiene una tradición de 200 años de cómo funciona, tiene reglamentos. Respecto a la Convención Constitucional, no tenemos ninguna tradición. Entonces, en rigor, debiese estar todo ahí con el quórum respectivo de 2/3. Es un tema técnico. Técnicamente, algunos elementos he nombrado aquí, esto es discutible. ¿Qué es lo que hace a una asamblea constituyente ser tal? Yo creo que estos no corresponden ni coincide con órganos previstos ya en la institucionalidad. Detenta un poder constituyente originario y no reconoce limitaciones procedimentales ni sustantivas respecto del derecho vigente. Y genera finalmente un documento vigente que está destinado a ser la norma suprema que rige el Estado respectivo. La Convención Constitucional, que es un nombre nuevo, no es la Convención Constitucional que algunos parlamentarios propusieron, que era una mezcla entre parlamentarios en ejercicio con hombres buenos del mundo cívico, con expertos. Esto es una Convención Constitucional que no sabemos cómo se va a integrar, pero que reúne todos estos elementos de Asamblea Constituyente. O sea, esto es un animal que tiene orejas, bigotes, patas y todo de gato, pero no le llaman gato. Creo que es efectivamente una asamblea constituyente, en rigor. Voy a la interpretación política para ir cerrando estas palabras y dejar al debate. Vengo sosteniendo hace tiempo que yo creo que el diagnóstico político que se hizo al año 2013 por nueva mayoría, la Presidenta de la República y su equipo, siendo muy legítimo, esto es un tema muy opinable, yo dije el 2013 que era equivocado, que no era acertado, intentando ponerme los pantalones de sus promotores. No era acertado, porque se sostenía en 3 afirmaciones. El primero, que el desencanto, la apatía, la desafección con la política en general tenía que ver con la Constitución. Y se resuelve convocando una nueva Constitución. Si uno revisa los discursos de 21 de mayo de la Presidenta, esta es la tesis. Dado que la ciudadanía está desconectada, desconfía de las instituciones, necesitamos una nueva Constitución que va a resolver gran parte de este problema. Esa primera afirmación que yo discrepé, la desafección era en general con todo. No necesariamente radicar una norma jurídica llamada Constitución. Segunda afirmación, que la búsqueda de relegitimación de la Constitución del 80, porque la discusión sobre la legitimidad es eterna, no va a terminar nunca, y son todas las opiniones respetables, pero que la búsqueda de una nueva legitimidad respecto de esa era suficiente para llevar un proceso
que terminara en una nueva constitución. ¿Ya? Segunda afirmación que a mi juicio también no era correcta, no estaba acertada. Y la tercera es que la Carta 1980, ya haciendo afirmaciones aventureras en lo técnico, no es moderna, es atrasada, impide determinados resultados jurídicos, impide reformas, impide participaciones. Los que estamos en la mesa con los libros haciendo clases, sabemos que eso pudo haber sido así, tiene zonas que claramente lo fueron, se fueron reformando, se fueron arreglando, conocemos la jurisprudencia del tribunal, pero sabemos que esta tercera tampoco era para nada correcta como afirmación de supuesto para una nueva constitución. Y yo creo que llegó el momento de afinar, de refinar ese diagnóstico. Esas son frases de la presidenta en penúltimos, el 21 de mayo. No favorece el encuentro de los chilenos, ni es la base que requerimos para avanzar al futuro como país moderno. Necesitamos una nueva Carta Fundamental democrática y legítima y actualizada. O sea, habría un problema técnico de atraso. ¿Ya? No tiene mecanismos que obstaculizan el pleno ejercicio de la democracia. Nosotros sabemos, la misma presidenta en el proyecto de reforma hace una lista de los mejoramientos legislativos que se han hecho. Reconocimiento a la autonomía constitucional del CERVEL, eliminación del sistema binominal de elección, modernización del financiamiento de la política. Está lleno de perfeccionamiento. Nosotros sabíamos que esta carta que obstaculizaba no era exactamente así. Bueno, ¿qué pasó en definitiva? Yo creo que el segundo elemento de este diagnóstico es que el proceso de diálogo ciudadano estuvo perfectamente pensado, estuvo bien orientado, estuvo bien logrado. El ciudadano, como dijo el profesor Valenzuela, el ciudadano chileno es un ciudadano moderado. Yo siempre estimé que no iba a ser manipulado. Se fue ideologizando entre los encuentros locales autoconvocados hacia los cabildos regionales, se fue ideologizando un poco, pero en general fue una conversación sensata. Pero nuevamente, lo que de ahí salió fue demostrando que el diagnóstico no era exactamente, no había un poder constituyente originario que demandaba impostergablemente, masivamente una nueva constitución. Y fue bonito chequearlo. Yo estuve en el Congreso, el Cabildo Regional de la Araucanía, por ejemplo. Así es, estuvimos adentro con los demás consejeros, otros fueron mucho más responsables que yo, fueron a todos. Y fuimos comprobando, a mi juicio, este refinamiento del supuesto político no era exacto. Y yo creo que el gran problema hoy día, y esta es la pregunta que dejo, es que la tarea es una corrección del diagnóstico. Este proyecto de reforma constitucional opera sobre el mismo diagnóstico rígido de 2013. No ha acusado recibo, en realidad, de un afinamiento del supuesto político que lleva necesaria y rígidamente y absolutamente a una nueva constitución como objetivo indispensable. ¿A qué se podría abrir? A lo que salga de una discusión constitucional. Y creo que esa es la labor que los candidatos a la presidencia tienen hoy día y como deber para lanzar y contraponer a un proyecto como este que probablemente va a tener bastantes dificultades en avanzar precisamente por ese error de diagnóstico. Muchísimas gracias, señor panelista. Agradecemos a nuestro amigo muy interesante y provocativa exposición. Ya tendremos la oportunidad de comentarla. Entonces, siguiendo el orden que aparece en el programa, le ofrezco la palabra a don Jorge Burgos Varela. ¿Puedo hacerlo de pie? Como usted quiera. Se ve más tribuna. No. Sí, no es el caso. Bueno, muchas gracias a la Universidad Católica, a Clapes, a Felipe, que me hayan invitado, a todos los que están presentes, como expositores, como auditores. Hace más o menos un año me tocó estar invitado por Clapes también a hablar sobre la Constitución. Como recordaba Arturo, en ese tiempo yo no era un ciudadano de a pie,
término, sino que era, creo que incluso vine como vicepresidente de la República. Y como es lógico, el profesor Sea y el profesor Larraín me recibieron en el aula magna de la universidad. Bueno, la vida dura, hay que estar donde corresponde. Bueno, yo tengo un problema, estoy rodeado de puros profesores de Derecho Constitucional. Yo no soy profesor de Derecho Constitucional, soy un obrero del derecho simplemente, y además egresado de la universidad donde distinta a todos los que egresaron acá, que puede ser una contra para usted, yo creo que es un plus, pero en fin. Bueno. Pero mire, a ver, yo a propósito del recuerdo que hice, que estuve hace algo más de un año en este mismo instituto, que ha tenido una preocupación desde que se creó permanente por estos temas, y eso se agradece, que duda cabe. Yo, en el poco tiempo que tuve que preparar esta breve exposición, a través de mi secretaria en esa época logré rescatar el texto que yo había ocupado como ponencia. Y en unos párrafos yo hablaba de legitimidad y confianza. Decía que el principio de legitimidad en que descansa la vida política que se desenvuelve en democracia es sinónimo con el principio de legalidad. Y es a este principio que se ha ajustado nuestro devenir político durante los últimos 25 años. Decía que, como es de conocimiento público, el proceso constituyente propuesto se ajusta al principio de legalidad, reconociendo en él la fuente de legitimidad del orden político democrático y de su operación. En efecto, el proceso constituyente contempla como cuarta etapa el envío al Congreso durante el segundo semestre del 2016 de un proyecto de reforma de la Constitución vigente, sometiéndola a la decisión de acuerdo a los quórum que establece la Constitución. Yo creo que traigo a colación esto porque creo que hay un tema bien importante. Cuando lo dije en el seminario no encontré dudas, pero en general se había establecido poco antes de eso una cierta duda en el ambiente político que pudiera haber un intento, un entusiasmo por buscar un atajo, buscar una fórmula distinta a la que contenía nuestra Constitución, la que contiene nuestra Constitución, nuestra legalidad, para buscar, como consecuencia de ello, una reforma por una vía diversa a la contenida. Yo creo que había ciertos elementos para que gente sospechara aquello, o creyera que era un riesgo. Los elementos tienen que ver con que personas, ¿no es cierto?, habían establecido posiciones en ese sentido, habían incluso escrito libros, algunas personas buscando alguna suerte de resquicio, a mi juicio, que pudiera permitir modificar de una manera más fácil lo que se denominaba la Constitución tramposa. Creo también que hubo algunos parlamentarios, no pocos, que a través de una moción parlamentaria, reforma constitucional, que ya ha quedado en el olvido, pero que existió, se presentó. Incluso motivó declaraciones, conferencias de prensa, que ahí estaba el camino para modificar, que era una moción parlamentaria que interpretaba, a mi juicio, mañosamente, la posibilidad de modificar el artículo relativo a los plebiscitos en la Constitución Política de la República. Todo eso, como buena noticia para el país, a mi juicio, quedó en el olvido porque el gobierno de la presidenta Bachelet determinó un derrotero que a alguien, y con razón, puede gustarlo o no, pero es un derrotero que está ajustado a la legalidad. Porque las dudas que presenta el profesor Fernandoa son legítimas, yo creo que hay que discutirlas respecto del texto que se envió, texto que yo la verdad es que no tengo participación alguna en su redacción. Probablemente, soy franco, si hubiera mantenido mi condición de ministro en la época en que se mandó, no hubiera estado de acuerdo con varias cuestiones que ahí se dicen o se presumen. Pero bueno, las cosas son como son, pero a mí lo que me parece importante es que, con todas las dudas, incluso dando por buena varias de las dudas, yo no había conocido su ponencia hasta ahora, hay una cuestión bien básica.
Todo eso debe ser resuelto por los 2/3. Para entrar a conversar se requieren los 2/3 propios de la reforma del capítulo 15 de la Constitución Política de la República. Eso requiere, aunque no esté muy de moda, de un acuerdo político. No hay viabilidad de reforma de la Constitución o surgimiento de una Constitución en democracia sin acuerdo político. Y como probablemente, aún con el Congreso que venga, con los quórum, con el nuevo sistema electoral, va a ser muy difícil que alguien pueda juntar 2/3, yo creo que es prácticamente imposible, va a necesitarse un pacto político para su reforma. Yo sí lo que creo que ese pacto político es muy indispensable y muy importante para el país. Creer que las dificultades por las que atraviesa la política en Chile se deben solo a que el texto de la Constitución del 80, con todas sus reformas, no ha terminado en ser legitimado mayoritariamente, creo que sería un error. Pero también creer que la Constitución del 80, con todas sus reformas, no requiere de modificaciones bien sustanciales, también creo que es un error. A mí me preocupa cuando tanto candidatos del sector más de izquierda siguen insistiendo que no hay otro camino que una asamblea constituyente. Yo espero que, si llega a ser, sea más parecida al ejemplo colombiano que a los que conocemos, ¿no es cierto?, lo que se denominó el ALBA. Sería un desastre para el país, que duda cabe. Me preocupa, pero también me preocupa cuando otros candidatos, y uno con bastante opción, a lo menos de pasar a la segunda vuelta, insinúa que no se requieren mayores reformas, o se desliga del tema. Y eso ya pasó. Y se perdió una oportunidad de oro, que yo nunca dejo de recordarla. Corría el año 2011, 2012, y un partido importantísimo de la coalición de gobierno, el partido del presidente de la República, Renovación Nacional, llegó a un acuerdo político con el más importante partido de la oposición en ese momento, la Democracia Cristiana. Lo puedo decir porque me tocó participar en eso. Yo era vicepresidente de la Democracia Cristiana cuando presidía Ignacio Walker. Y nosotros llegamos a un acuerdo en temas muy sustanciales. Descentralización, camino hacia un régimen más semipresidencial. Yo sé que a don Arturo no le gusta mucho, pero había un cierto acuerdo de debatirlo, y otros temas más. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el presidente de la República de la época le dio un portazo a esa posibilidad, fundamentalmente motivado por el otro partido, también importante de la coalición de gobierno, que creyó que no era necesario hacer modificación alguna. Yo creo que se perdió una oportunidad de oro para haber buscado un acuerdo político, un pacto político sustancial destinado a crear mejores condiciones de legitimidad a la Constitución del 80. Creo que repetir ese escenario este es un tema del gobierno que viene. Con suerte se va a empezar a tramitar el actual proyecto, para serle franco. Con suerte, es mi impresión. En consecuencia, el gobierno que venga va a poder retirar este proyecto sin ningún inconveniente. El Congreso que venga pueda decir no me gusta, o puede decir me gusta, qué sé yo, pero todo se va a conversar de nuevo. Yo sinceramente no creo que la cuarta etapa, vaya a terminar consolidada con ocasión antes del término del gobierno, que a 9 meses. Y hay una agenda en otros temas muy importantes. Sin embargo, creo que sigue siendo indispensable que la política chilena se dé cuenta de la necesidad de reformas, que puedan derivar en reformas, según algunos, o pueden derivar, como yo creo, como cree el profesor Zapata, que está acá, el profesor Couso, en una nueva constitución para Chile, en que acordemos que es una nueva constitución. No nos pase lo que nos pasó con la gran reforma del 2005, que a mi juicio fue una reforma muy, muy sustancial, la más importante de todas, en varios aspectos. En uno, a mi juicio, el más importante de todas, algunos señalan,
dejaron de ser inamovibles los comandantes en jefes del ejército, de las Fuerzas Armadas. Por favor, la magnitud de esa reforma respecto a lo que vivíamos antes. Ese era un hecho que ponía a la democracia chilena, aún en el 2005, en tela de juicio, y con razón, a mi juicio. Eso se dio. Y hoy día los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas son amovibles por decisión del presidente de la República. Es cierto que tiene que informar, tiene un decreto fundado, informar al Senado de la República, pero no es más que eso. Y de hecho, entiendo que no se ha ocupado, porque hubo una renuncia previa en el caso de Carabineros, cuando ya estaba vigente la reforma del 2005, salió el comandante en jefe de Carabineros, pero se dio cuenta que antes que se lo ocuparan tenía que irse. Entonces, a mi entender, la reforma tiene que surgir de un pacto, y eso es importante para Chile. Bueno, en parte, no es la única causa, la situación que vive la política en Chile, el desprestigio de la política, que es una cuestión indudable, a uno puede gustarlo o no, pero es indudable, es cuestión de ver cualquiera serie de las encuestas que preguntan desde hace muchos años esto. No puede ser peor, no puede ser peor, o sea, puede ser peor, pero ya queda muy poco para que sea peor, la visión o el reproche que tiene la ciudadanía respecto de la política, de las instituciones, no solo de la política, de todas las élites, los empresarios, la Iglesia Católica. De eso, quienes estamos en la política, que estamos de alguna manera en las élites que conducen este país por decisión democrática, nos tenemos que hacer parte. Y una de las cosas que hay que hacer, una de las cuestiones básicas de hacerse parte, es la capacidad de proponer el surgimiento de una constitución sensata. Voy a usar un término que a mí me gustó mucho, que usó Arturo Fernandoa cuando con Genaro Regá e Ignacio Walker presentamos un libro que no es para constitucionalistas, es un libro para la ciudadanía en general que se llama Una nueva constitución para Chile, y le tocó a Arturo, a petición del Mercurio, hacer un análisis. Él tenía puntos a favor, puntos en contra, pero la calificación que hizo fue lo que más me gustó, yo lo ocupaba mucho, una propuesta sensata. Y yo sinceramente creo que lo que requiere este país, ahora que se aproxima una decisión tan importante como elegir a quién va a presidir Chile por los próximos 4 años, son propuestas sensatas. Sensatas en materias políticas, en materias constitucionales, en materia económica. Como decía el profesor Valenzuela, sus datos les indican que Chile es un país moderado en muchas cosas, pero también es un país sensato. Y es, a mi juicio, una obligación de quienes están en la política proponer sensateces, no insensateces, en materias, por ejemplo, constitucionales. Ese es el aporte que yo quería hacer esta vez. Muchísimas gracias a don Jorge Burgos por su muy franca, transparente, yo agregaría, interpretando sus palabras, alentadora exposición. Finalmente, a don Javier Couso le ofrezco la palabra. Muchas gracias, profesor Sea. Muchas gracias a Clapes, a Felipe Larraín, a Francisco Moreno también, que ha organizado por el sentido de oportunidad de debatir estos tópicos importantes para el país, sobre todo siendo Instituto de Políticas Públicas, cuando otros, incluso facultades de Derecho, obvian estos temas. Nosotros hemos estado escuchando esta mañana, sobre todo hace un rato, a Arturo Fernandoa hacer un acabado y detallado análisis técnico-constitucional del proyecto de reforma al capítulo 15. Yo podría profundizar el detalle del mismo, pero creo importante abordar algo que es algo diferente, y es porque sinceramente creo que aunque el proyecto no hubiera tenido una sola inconsistencia técnica, Arturo, aunque hubiera sido redactado por tu propia docta pluma, aventuro que los votos necesarios para aprobarla no estarían. Así nos enfrentamos a algo paradójico, que luego de 2 años de afanes de educación cívica, de una participación ciudadana inédita en la historia del derecho comparado para este tipo de ejercicios, los colombianos me planteaban que les impresionaba que se pidiera hasta el RUT para poder participar. Habla de un cierto orden en Chile. Llegó la hora de la verdad.
llegó la hora de saber si vamos a avanzar o no en el proceso constituyente. Y todo indica, Felipe Larraín nos invitaba al realismo. El realismo político indica que no van a estar los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio para dar luz verde a la continuación de este proyecto. Y aquí me parece que lo que falta es el equivalente funcional al effectus societatis para constituir o mantener una sociedad. Hay un dicho anglosajón que creo que es que viene a punto. Where there is a will, there is a way. Donde hay ganas de hacer algo, se puede. En el fondo, si la derecha y el resto de las fuerzas políticas avanzaran a un acuerdo político, podríamos zanjar todas las dudas técnico-constitucionales para lograr una nueva constitución. Y acá el ejemplo colombiano, insisto, no los ejemplos bolivarianos, el ejemplo liderado por el centro derechista César Gaviria, es interesante. El decreto con que él convoca a la Asamblea Constituyente era abiertamente inconstitucional de acuerdo a la anterior Constitución. Pero había un acuerdo político tal que toda la sociedad, digamos, la propia Corte Suprema cambió su inicial objeción a este acuerdo. Había acuerdos políticos respecto a esto. Entonces sabemos que probablemente esto va a fracasar por el tiempo que estamos viviendo. Y se habrá producido una paradoja. Nunca antes en Chile habrá existido un proceso constituyente más participativo, más ordenado, más respetuoso de la institucionalidad, más fiscalizado por un consejo pluralista y que sin embargo terminó en nada, en un fracaso en términos de efectuar un cambio de la Constitución. Existe, en otras palabras, la posibilidad cierta que en unos meses más debamos hacer una especie de requiem para un proceso constituyente abortado, una suerte de autopsia. ¿Por qué falló? ¿Por qué? ¿Qué pudo haberse hecho diferente? ¿Qué se perdió si se perdió algo? ¿Qué se ganó si se ganó algo? ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? Y lo que plantea el título de este seminario, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Qué viene ahora en este ámbito? Arturo Fontaine Talavera ha planteado una invitación al eventual presidente Piñera de transformarse en el Solón, en el nuevo Arturo Alessandri Palma. En el fondo, Nixon va a China. Solo alguien de derecha podría convocar una asamblea constituyente, de la misma manera que solo Nixon, un republicano, podía restablecer relaciones con China. Me parece poco probable, lamentablemente, para la proyección política del presidente Piñera, porque como Arturo Fontaine me lo planteaba, esto sería algo que lo dejaría en la historia, habría terminado con un problema que va a seguir pendiente. Y aquí es donde quisiera, uno puede pensar que los cientos de seminarios como este, que han ocurrido en los últimos 2 años, toda la tinta malgastada o gastada en proyectos, anteproyectos, ideas, soluciones constitucionales, dejarán un asunto pendiente. Felipe Larraín ha sido muy lúcido en plantear los peligros de una nueva constitución, pero yo quisiera agregar que también hay peligros en no cambiar la constitución. Y en esto me voy a referir a un autor que visitó hace poco Chile, Roberto Gargarella, que en una reciente conferencia planteaba que hay diversos tipos de cambio constitucional. Una es la imposición, planteaba él, tradicional, por cierto, en épocas históricas pasadas. La era democrática es muy reciente. Hace apenas 50 años no había más de 20 o 25 democracias, de acuerdo a los analistas, consolidadas en el planeta. Chile se suponía que era una de esas. Recuerdo todavía el libro de Federico Gil, publicó 7 años antes del fin de nuestra democracia y nos incluía en ese grupo selecto. Luego habla de cambios constitucionales consensuados o producto de la deliberación de la ciudadanía. Cambios constitucionales por acumulación o gradualidad acumulativa, y agregaría yo mutación asistemática. Mutación que se puede generar, por ejemplo, como lo que hizo la Corte Suprema de Israel, que inventó una carta constitucional y una carta de derechos jurisprudencialmente. Recordamos que
Marshall en Estados Unidos inventó el derecho a declarar las leyes como inconstitucionales a partir de un caso, muy famoso, pero fue inventado por la propia Corte Suprema, o el Consejo Constitucional francés, que inventó una Carta de Derechos que no existía. El riesgo de la mutación asistemática ya lo vivimos en Chile. Los que gustan de la historia constitucional recordarán ese diario El Constituyente, que planteaba la necesidad de una nueva constitución a partir de 1860 en adelante. Básicamente eran los liberales diciendo tenemos que morigerar los visos autoritarios que tenía originalmente la Constitución del 33 y que fueron mutando, pero hasta llegaron a un híbrido que todos consensúan hoy día era el peor sistema parlamentarista que uno puede imaginar. En el fondo el Congreso podía echar abajo gabinetes, pero el presidente de la República no podía convocar a elecciones parlamentarias. O sea, el peligro de la mutación asistemática yo creo que es un peligro cierto en Chile. Porque si hay presión por alguna parte va a salir. Y sabemos que hoy en día el activismo judicial, como lo plantea el profesor Valenzuela, ya es parte del escenario. Ocurre. No hay, todo se va a jugar finalmente en quienes integran el Tribunal Constitucional. Vamos a los peligros que veo en que no se avance una nueva Constitución mediante un acuerdo que pudiera llevarnos a eso. En Chile vivimos el riesgo de que nuestra democracia se desfonde. No que colapse, no que explote por los aires, digamos, sino que se desfonde por falta de participación, que a su vez es algo que tiene que ver con la crisis de confianza, que se ha hablado tanto. En otras preguntas, ¿cuál es el umbral a partir del cual las autoridades electas no sean sociológicamente legítimas? Distingo sociológicamente legítimas a jurídicamente legítimas. El problema es que se necesitan ambas. No basta con que algo sea jurídicamente legítimo. Si carece de legitimidad sociológica, se desfonda igual. Que vote un 30% de los votos y el que ganó tiene un 15% más 1 de la aprobación de la población en edad de votar, un 25, un 20. ¿Cuándo vamos a hacer sonar las campanas de alerta? Fíjense que este desfondamiento no tiene el dramatismo de tanques o de aviones que bombardean una sede de gobierno o de militares en las calles. Es una gradual decadencia por falta de participación, por desconfianza en los mecanismos que existen. El riesgo de la anomia. La crisis de todas las instituciones que considerábamos importantes en Chile. Carabineros de Chile, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, Congreso Nacional. Nos va quedando la Contraloría y Dios quiera no caiga ella. Fíjense, un país donde el 33% de la población no paga su boleto del transporte público, récord mundial. Este era un país orgulloso del cumplimiento de las leyes. Una población en que más de una cuarta parte de su alto mando de carabineros está involucrado en un serio crimen o delito. O sea, la sensación, el peligro de la anomia, y aquí voy a referirme a algo que planteaba Felipe Larraín. Felipe tiene razón, pero el peligro del desfondamiento, de la anomia o de la mutación inorgánica de la Constitución también es peligrosa para la economía. Necesitamos dar cuenta de un sistema político, no quiero ser catastrofista, esto, insisto, es más bien por decadencia gradual. Chile sigue siendo todavía un país que en materia de índices de rule of law está entre los primeros 30 del mundo, uno de los primeros de América Latina, pero ya hay países que han logrado combinar cosas interesantes. Estados de derecho fuertes con legitimidad democrática, como la República Oriental del Uruguay, que incidentalmente crece. O sea, la sensación que yo creo que en este espacio interdisciplinario que es CLAPES-UC, yo plantearía si no hay que buscar también sustentabilidad político-constitucional para el crecimiento económico. Y en Chile, las cosas mencionadas que no son inventos. Hace 5 años atrás se habla de cambio constitucional cuando hay alguna crisis. Yo no sé si la crisis de carabineros, del empresariado, del dinero en la política,
de la Iglesia Católica, en fin, etcétera, etcétera, hay un largo etcétera. No califica como crisis. La crisis de confianza, la crisis de participación electoral. ¿Qué pasa si en Chile bajamos del 50% en la presidencial? Algunos dirán, pasa en Estados Unidos, el grado de consolidación institucional de ese país, que incidentalmente está viviendo algo parecido a una crisis. Tuvieron más de un año, son un miembro de la Corte Suprema y ahora tienen un presidente que no es particularmente amigo de las instituciones. Plantean que esto es un tema también global, no es un problema solo local. O sea, la crisis de las instituciones, algunos han recordado la situación previa entre los años 20 y 30 en Occidente. Por supuesto, como ya vivimos el Holocausto, no vamos a repetir cosas tan terribles. Va a ser algo decadente. Pero el problema es, ¿deberíamos contentarnos con la gradual decadencia de nuestro sistema constitucional y democrático? ¿O podemos hacer algo proactivo, profiláctico? Van a haber, por supuesto, los consensos, tenemos distintas incluso opiniones de los consensos. La Constitución vigente no fue consensuada. Es cierto, ha experimentado muchos cambios, y lo he dicho en otras ocasiones, pero no ha habido una sola coma de esos cambios que no haya sido introducida sin la graciosa concesión de los herederos políticos de la dictadura. Yo le pido y le he pedido varias veces a gente que está en otra vereda política de centro derecha que se imaginara una situación al revés, que la izquierda hubiera impuesto una constitución y que solo con el concurso de la izquierda pudiera cambiarse una coma de la misma. ¿Sentirían que eso es una buena manera de graficar el consenso? Imaginemos que los venezolanos salen de la dictadura, semi-dictadura de Maduro, pero quedara la Constitución, digamos, vigente, y para cambiarla se requiriera más de 1/3 y un voto del Parlamento y la izquierda chavista controlara un 40%. ¿Estaríamos contentos? ¿Nos parecería razonable? La idea del consenso tiene que ser un consenso simétrico. Un consenso donde un país razonable, moderado, como lo planteaba el profesor Valenzuela y como lo vivió tanto Arturo como Patricio Zapata como observadores, yo creo que nos debiera invitar a la posibilidad de llegar a acuerdos, y vuelvo aquí a apelar a Arturo Fontaine, que decía, ¿por qué no planteamos? Y yo sé que tiene todo tipo de problemas técnicos, pero como el concepto es político, planteémonos la Constitución del 25 con segunda vuelta como especie de default position, como una especie de posición de base, que era una Constitución que con sus problemas de legitimidad de origen adquirió legitimidad sociológica. Recordemos, Allende hablaba que era el presidente constitucional, a pesar de que transgredió la Constitución en un par de ocasiones, y por otro lado el golpe de Estado fue hecho a nombre de la institucionalidad quebrantada. O sea, había una suerte de consenso constitucional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos ahí? Y aquí nuevamente Gargarella puede ser de ayuda. En su libro La sala de máquinas, esa es la traducción en castellano, en inglés es Latin American Constitutionalism, lo que dice Gargarella es que cada generación que se enfrenta a una coyuntura constitucional suele abordar un problema al cual la nueva Constitución viene a solucionar. ¿Y cuál fue el problema que vino a solucionar la Constitución del 80? La percepción, en algunos casos legítimas, de que el gobierno de la Unidad Popular había transgredido la institucionalidad, particularmente el Poder Judicial, en materia de derecho a propiedad. Y me refiero al momento en que el presidente Allende planteó que el Ejecutivo se iba a reservar el análisis de la oportunidad y mérito de cumplir con decisiones judiciales, particularmente en caso de tomas ilegales por parte del MIR. Que recordemos no era parte de la Unidad Popular, la gente se olvida de ese detalle, porque el Partido Comunista está ordenadamente expropiando de manera legal. Entonces, es una constitución, y por eso que no es casualidad que tenga 4 páginas o 3 páginas la regulación del derecho a propiedad, algo que no existe en otras constituciones que yo conozca. Entonces, cada constitución viene a responder inevitablemente al problema al cual se enfrenta la sociedad o se acaba de enfrentar. La pregunta que yo me haría es, ¿cuál va a ser el problema a que si hoy día tuviéramos que imaginarnos, siguiendo a Gargarella, cuál es el problema que enfrenta nuestra sociedad hoy? Que una nueva constitución debiera venir a tratar de solucionar. Yo diría que tiene que ver con la crisis de representación,
con la crisis de credibilidad de nuestras instituciones, con la ingente anomia. Si los que están por velar que se cumpla la ley están violando la ley, ustedes saben el mensaje terrible. Esto es un problema de Estado. Yo creo que esto es un problema que no, en algún sentido no es culpa de nadie y lo tenemos que resolver todos. No importa quién gane las elecciones en noviembre. La anomia se está instalando. Cuando lleguemos al 50% de no pago del Transantiago, ¿qué se hace? ¿Qué hace un país? ¿Pone un carabinero por micro? O sea, la anomia es una cuestión fundamentalmente cultural. Carlos Santiago Nino, el gran jurista argentino, tiene un libro maravilloso que se llama Un país al margen de la ley, para tratar de básicamente dar cuenta de qué pasó con la Argentina. Y la decadencia económica argentina tiene mucho que ver con esto, con la anomia, con la falta, con la idea de que solo los estúpidos cumplen con la ley. Entonces, yo no quiero ser catastrofista, pero en Chile estamos con signos preocupantes de anomia en todos los niveles, de desconfianza, y el ciudadano de a pie sigue pagando impuestos, 2/3 de ellos siguen pagando su boleto del Transantiago, pero tenemos una crisis de las élites que está esconsabida y que hay que abordarla. Así que, a mi juicio, este año probablemente no habrá un proceso constituyente que avance, pero esto quedará como una asignatura pendiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Javier por su muy honesta, tal vez descarnada y muy preocupante exposición. Yo pensaba, y esto lo digo a los tres expositores, lamento mucho, Jorge se va a tener que ausentar por razones de fuerza mayor. Yo le había dicho al organizador que tenía que irme a las 12. Pero tienes unos 5 minutos para alcanzar a iniciar la segunda parte de nuestro foro. Yo lo escucho a usted y parte. A ver, es que yo tendría que hacer lo que hicieron los panelistas y no lo voy a hacer. Pero no puedo dejar de decir, como una incitación o un estímulo a la participación de los tres panelistas, que yo pensaba que 2 años atrás Clapes organizó un seminario en el cual yo expuse y en que el objetivo, la finalidad era tratar de hacer luz en un proceso que yo siempre denominaba de preconstituyente y que no se divisaba cómo se podría realizar en definitiva. Y hoy día, 2 años después, qué inmenso es el progreso que se ha logrado en Chile en aclarar las ideas. Es cierto que Javier Couso nos transmite una imagen muy inquietante, pero es estimulante escuchar a Jorge Burgos, que dice, mire, si no hay un acuerdo, si no hay un pacto, si no hay un entendimiento, un consenso, como dijo Arturo Valenzuela, no tenemos futuro. Y no creo que Chile vaya a marcar el paso. Y tampoco creo que Chile se vaya a precipitar al abismo. Yo creo que la gran crisis, a los tres se lo digo, es la del liderazgo chileno. ¿Cómo recuperar el liderazgo? Éticamente, políticamente, socialmente, y que eso se proyecte hacia el orden económico y de otro carácter. Entonces, les dejo la palabra porque yo creo que lo más interesante de la audiencia aquí es oírlos a ustedes, cómo reaccionan respecto a lo que han escuchado de los demás. Antes que, tengo aquí preguntas, si el tiempo lo alcanza se las plantearía, pero me parece mucho más interesante conversar sobre la idea tan estimulante del pacto constitucional. Eso a mí me da mucha esperanza, porque yo siempre he insistido que la democracia es consenso, y hay que forjar los consensos. Cuesta, pero hay que hacerlo. Y ahí está el papel del liderazgo. Y no me manifiesto tan angustiado hasta cierto punto por estas 3 vertientes de la desconfianza, de la crisis que está señalándonos, aunque sea sin violencia, ¿no? Javier Couso. Y también creo que la exposición de Arturo marcó muchos derroteros, porque ahora hay que reconocer que el proyecto de reforma constitucional
como dijo muy bien también Jorge Burgos, no tiene un destino provisorio. Y lo dijo muy claramente también por razones muy prolijamente expuestas a Arturo Fernando. Bueno, pero yo creo que lo mejor es escucharla a ustedes, ¿no? Arturo, ¿cuál es tu reacción frente a lo que has oído? Adiós, viejo, mucho gusto y muchas gracias. Yo creo que es lo mejor escucharlos a ustedes. ¿Hay alguna pregunta, profesora, ahí sea para tratar de incluirla a Javier? Ah, perfecto. No, yo simplemente me limito a un par de datos precisos que no alcancé a exponer, pero a mí me hace sentido un dato que viene saliendo a partir del año 2016, porque obviamente pienso yo y creo que el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando lanza este proceso, se sustenta en un sentir ciudadano. No. El error de diagnóstico que yo planteé, obviamente no sostengo que haya sido un suicidio. O sea, el gobierno obviamente recoge algo ahí. El punto es refinarlo, porque lo que se recoge es una pregunta que aparece efectivamente en muchas encuestas, que a la gente si le parecería bien o no una nueva constitución. Y eso es contestado masivamente que sí, alrededor del 70% o más. Pero cuando se refiere a la pregunta y se dice, mire, bueno, esta nueva constitución o esta reforma constitucional, ¿usted cree que habría que hacer íntegramente un nuevo documento o reformas a la actual? Ahí se divide casi en dos mitades y desde el 2016 que viene ganando por 5, 10 o más por ciento, el reformas a la actual constitución. Obviamente todo esto en un marco de desconocimiento. Nosotros vimos en los diálogos ciudadanos el ciudadano medio que participaba y que siendo responsable concurrió y intercambió ideas, es un ciudadano desinformado del mundo constitucional. El conocimiento es muy bajo y por eso la presidenta dijo en su minuto necesitamos educación cívica. El problema es que esa educación cívica fue muy breve y es prácticamente inlograble sin un esfuerzo muchísimo superior. Entonces, yo quisiera, profesor Sea, quedarme en este dato porque si nosotros nos ponemos de acuerdo en el llamado que hace Jorge Burgos, un pacto, estamos convencidos que puede haber mejoramientos. El presidente Piñera me consta que está abierto a posibles cambios, incluso proyectos importantes, pero donde estamos topando es si nosotros vamos a ceder el punto de la nueva constitución que casi en algunos minutos aparece casi como un botín político, ¿quién se lo lleva? O lo que queremos realmente que la ciudadanía se sienta más identificada con nuestro ordenamiento constitucional. El minuto que nosotros sinceremos eso, se van a abrir, profesor Sea, yo creo, espacios y puentes entre las fuerzas políticas en un sistema que yo coincido con Javier, tiende hacia esta palabra nueva que ya noté en mi diccionario, anomia. Bueno, es cierto, hay un desencanto generalizado, pero aquí hay un punto que yo creo que requiere una renuncia de alguien, porque sabemos que el firmar una nueva constitución, ¿no?, tiene y reditúa una rentabilidad política muy grande, y eso hay que renunciarlo si realmente se quiere un puente, porque esto no se trata de quién. Fíjese lo que yo planteé, este proyecto de reforma constitucional, el artículo 130, impone al presidente de la República mandar una ley orgánica constitucional dentro de 60 días de aprobada el artículo 130. Bueno, no sabemos quién va a ser ese presidente, depende de cuándo se apruebe la reforma. Puede ser un presidente que no cree en esta reforma o crea en otra cosa y quiere mandar otro proyecto. Entonces, el día que se insere en las fuerzas políticas dispuestas a renunciar quien se lleva ese botín del concepto de nueva constitución, yo creo que va a ser el primer día de un consenso para avanzar en algo positivo. Muchísimas gracias, Arturo. La misma pregunta, la misma inquietud le planteo, sin perjuicio de que trate después de contestar esta pregunta. A ver, yo creo que parto por el asunto de los consensos. Yo creo que es una de las palabras más manidas y menos que hemos reflexionado menos en Chile, que cuenta cómo llegar a un acuerdo. Es algo, por otro lado, complejo, porque pensemos que cuando un país se independiza o tiene un proceso de secesión pacífica, estoy pensando en la República Checa y la República Eslovaca, que acordaron pacíficamente separar caminos. A ningún
eslovaco o checo se le pasó por la cabeza que podían continuar con la constitución de Checoslovaquia y había, por lo tanto, era obvio que había que llegar a un acuerdo. No había otra, había que crear una nueva constitución. Pero la gente olvida que la constitución de los Estados Unidos tuvo ganadores y perdedores. Ganaron los federalistas y perdieron los antifederalistas. Y la historia, por supuesto, la escriben los ganadores y esto queda, claro, Gordon Wood y otros han recordado cuál era la agenda de los antifederalistas y cómo perdieron y es parte de la política. Y aquí es algo, yo creo que uno de los problemas que en Chile tuvieron y lo planteé en su momento, está aquí uno de los editores del libro, Claudio Fuentes, La Solución Constitucional. Mi planteamiento era que los que proponían una nueva constitución planteaban como si esto fuera un problema técnico, cuando, como recordaba Patricio Zapata, debe ser el tema más político y politizable de todos. Discutir qué entra en una nueva constitución y qué no entra, cómo cambiarla o no cambiarla, es es del primer orden político. Y por lo tanto en política, así como hay una fase arquitectónica, hay una fase diagonal. Y la pregunta es si se puede avanzar. La educación cívica de los colombianos no era superior a la de los chilenos el año 91 en Colombia que la de los chilenos el año 2016. No va por ahí. No es algo nuevo decir que la educación cívica de los latinoamericanos en general no es tan elevada como quisiéramos. Pero incluso entre los especialistas no está claro que cuenta como una nueva constitución. Es casi un problema filosófico. Sabemos que el 80% de la redacción de una nueva constitución va a ser probablemente la misma que tuvo la rica tradición constitucional chilena. O sea, no van a haber, pero también los abogados sabemos que hay 2 o 3 cláusulas claves que pueden hacer todo el cambio. Arturo planteaba con mucha candidez cómo al constituyente del año 80 se le fue el colocar un quórum más alto, el más alto posible, al capítulo que regulaba el cambio de la Constitución. Entonces, sabemos que en ese sentido, las constituciones se construyen en base a lo anterior, pero tienen 2 o 3 cosas claves, y ahí se juegan las diferencias. Ejemplo, redacción del derecho a la vida. La Constitución asegura la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Todos sabemos la implicancia que tendría esa acepción, esa redacción, versus la ley protegerá la vida del que está por nacer, que se presta para otras interpretaciones. Hay cosas en que no nos vamos a poner de acuerdo, porque son identitarias, no tienen que ver solo con temas de la razón. Entonces, a mí me parece que es bueno imaginarse que el consenso constitucional en Chile va a pasar por un mínimo común denominador y eventualmente plantearse qué tanto queremos dejar para que el sistema democrático vaya procesándolo después. Hay gente tanto en la izquierda como en la derecha que quiere dejar fijado en la Constitución sus políticas públicas favoritas, ya sea en materia de derechos sexuales o reproductivos, derecho a la vida o temas económicos. Yo soy bastante minimalista en esto. En esto suscribo la idea de una Constitución, un poco en la línea de Jeremy Waldron también. Una Constitución que establezca derechos fundamentales indiscutidos y que deje procesos muy claros, acordados, consensuados, y que deje el juego político de un país sensato como Chile que vaya avanzando legislativamente. Muy bien, creo que estamos aproximándonos a la hora de término de este panel y yo quisiera subrayar algunas ideas que personal e individualmente quiero dejarlas aclaradas, les expondré como resultado del mismo. Ya dije que estuve en los 2 paneles, el de 2 años atrás y el del actual. Yo noto un cambio extraordinariamente positivo. Entre lo que discutíamos o conversábamos en aquel entonces y lo que hoy día ustedes en el primer y en el segundo panel han podido escuchar. En segundo lugar, yo lo califico de extraordinariamente alentador, a pesar de lo fuertes y hasta preocupantes de las declaraciones, particularmente de Burgos y de Couso. Me parece que hay una sensación de que
se puede llegar a un entendimiento. Es cierto lo que dices tú, Javier, yo creo que siguiendo a Durkheim y a Alfredo de Gracia sobre la anomia, ¿no? Sí, pero no es tan... Yo creo que insisto en que el papel del liderazgo es justamente crear esos entendimientos, forjar esos acuerdos que permitan superar las anomias, que son de todo orden, ¿no es cierto?, morales, éticas, ante la corrupción, por ejemplo, que no se ha tocado el tema hoy día. Pero yo creo que entonces habría que iniciar el camino hacia el entendimiento. Esa es la tarea propia de un pueblo sensato, razonable, maduro, inteligente y con un liderazgo constructivo. Habría que superar entonces en gran parte los diagnósticos. Yo coincido con el diagnóstico que criticó nuestro querido amigo Arturo Fernando. Yo creo que hay un error de diagnóstico en esto. Yo siempre he creído, Javier, en que los procesos constitucionales son, como recordaste tú a propósito de Gargarella, acumulativos. La historia lo demuestra irrefragablemente. Acumulativos, y cuando tienen éxito es generalmente porque se han ido realizando en términos consensuados. El proceso constituyente norteamericano admirable de 1775 en adelante es desde abajo hacia arriba, en las asambleas que existían en los estados que iban floreciendo en esa época dentro de la Convención norteamericana. Y culmina, es cierto, ¿no es cierto?, como lo has recordado tú, en que hubo divisiones, pero terminó imponiéndose la tesis de Madison o la tesis de Hamilton y varios más, y que tiene la constitución más longeva y más fuerte que existe en el mundo de la actualidad, que es la de Filadelfia de 1787. Pero esa idea del proceso acumulativo, ¿no es cierto?, es la que yo creo que abre el camino hacia muchas reformas. Yo personalmente creo que se puede reemplazar la Constitución vía reforma. Y lo he dicho y lo he argumentado así. No necesita ser un proceso constituyente a través de una asamblea constituyente para una nueva Constitución desde cero o desde la mitad para arriba. Se puede reformar. La palabra reformar tiene un sentido natural y obvio, una amplitud inmensa. Es modificar para progresar. Bueno, argumentar que los capítulos tales y cuales se tienen que modificar con un quórum tal o cual y que los tales o cuales con otro quórum, eso no significa que no se pueda hacer una reforma total. Yo abogaría por ese consenso, por ese pacto. Avancemos en la idea de reemplazar una constitución vía reforma, buscando las ideas en las cuales hay convergencia y encapsulando o aislando las cuestiones que pudieran disentir, ¿no es cierto?, y dejándole lo demás a la jurisprudencia. El caso del derecho a la protección de la vida puede ser, ¿no es cierto?, una interpretación del Tribunal Constitucional o de la jurisprudencia que saque la dificultad, o que por lo menos apacigüe, ¿no es cierto?, hasta que llegue la maduración de los conceptos y se pueda dar por más o menos consensuada la salida del problema. Yo soy partidario a todo trance de la vida desde la concepción, lo aclaro, no tengo ninguna duda sobre eso. Bueno, en resumen, hay un gran trabajo por hacer. Queda un gran trabajo, querido Pato, por seguir realizando, ya no desde el Consejo, sino que como un ciudadano común y corriente como el que habla. Pero juntémonos para avanzar. Hagamos otro foro como este, a ver si resulta tan estimulante y tan interesante como el que hemos tenido la oportunidad de realizar hoy día, y renovemos nuestro reconocimiento a Felipe y a todos sus colaboradores por la excelente idea que tuvieron al organizar. Gracias, don José Luis. Agradecemos además a nuestros invitados del segundo panel, Arturo Fernandoa, Jorge Burgos y Javier Couso, por sus brillantes intervenciones, y a nuestro moderador, don José Luis Sea Egaña. Muchas gracias a todos los presentes por habernos acompañado en este día en el seminario de Clapes UC. Las presentaciones efectuadas en este seminario, así como un video sobre las mismas, estarán disponibles en la página web a partir de mañana, para que ustedes puedan bajarlas y ver este video. Los dejamos al mismo tiempo invitados al próximo seminario de Clapes UC sobre cambio climático y desarrollo sustentable el día jueves 8 de junio. Que tengan una muy buena tarde. Gracias por acompañarnos.